Lo que viene ahora aborda el inminente desafío que representa el Q-Day, una fecha estimada entre 2027 y 2035, donde se espera que surjan computadores cuánticos con la capacidad de vulnerar los sistemas de cifrado actuales. Esta amenaza plantea riesgos significativos tanto para la seguridad digital cotidiana como para infraestructuras críticas de gobierno y empresas privadas. Frente a este escenario se exponen tecnologías y soluciones provenientes del campo de la ciberseguridad cuántica y postcuántica que ya están siendo desarrolladas para mitigar sus efectos, como por ejemplo algoritmos de encriptación postcuántica diseñados y desarrollados en Chile, aplicación de Quantum Key Distribution para crear canales de comunicación invulnerables, uso de Quantum Machine Learning para prevención de fraudes y gestión de riesgos. Ya estamos preparados para poder invitar a nuestra próxima expositora. Esto se llama Desafíos y soluciones emergentes en ciberseguridad cuántica y postcuántica frente al Q-Day. Recibamos con un fuerte aplauso a Javiera Canales. Ella es Quantum Algorithm Researcher de Cordevex. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Insisto, si me dan 25 minutos, yo voy a hablar 25. ¿Sí? Ya. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre, ya lo dijeron, soy Javiera Canales. Soy investigadora de algoritmos cuánticos y líder del Laboratorio de Tecnologías Avanzadas en Cordevex. Cordevex es una empresa de base científico-tecnológica. Nosotros tenemos dos patitas, una principalmente donde hacemos consultoría relacionada con datos, inteligencia artificial y otras tecnologías de frontera. Pero también tenemos un laboratorio de tecnologías avanzadas, tecnologías de frontera, que estamos trayendo a Chile para buscar aplicaciones a la industria. Hacemos investigación, pero siempre buscando solucionar problemas reales de la industria, ¿ya? Y mi rol es liderar ese laboratorio. Hay varias personas trabajando en distintas tecnologías y estamos buscando hartas aplicaciones. Estamos empezando a hacer algunas cosas con algunas empresas. Y acá les vengo a contar un poquitito de la computación cuántica, el desafío que nos trae y cómo podemos solucionarlo, ¿cierto? ¿Por qué voy a partir por hablar de computación cuántica? Porque la computación cuántica es la que genera este nuevo desafío de trabajar con nuevos métodos de algoritmos criptográficos, tanto cuántico como postcuántico. Y para entender un poquitito por qué viene a romper todo, tenemos que conocer un poquitito más de ella. ¿Qué es la computación cuántica? La computación cuántica es un tipo de computación que funciona con partículas muy chiquititas y como son tan chiquititas no se rigen por la mecánica tradicional como se rigen cuerpos grandes como los nuestros o como podría ser incluso del tamaño de una bolita o de un grano de arena. Las partículas más pequeñas a nivel molecular, atómico y subatómico se rigen por leyes totalmente diferentes. Y son estas leyes, las leyes de la mecánica cuántica, las que se aprovechan en la computación cuántica para poder hacer computación de una manera diferente. Ahora, ¿cuáles son esas propiedades y cómo las aprovechamos, cierto? Son bastantes estas propiedades, pero las más importantes las vamos a ver ahora. La primera es la superposición. Perdón, se me soltó el audífono. La superposición es la capacidad que tiene una partícula cuántica de estar en múltiples estados a la vez. Suena como un poco raro, porque nosotros estamos acostumbrados a que si estamos viendo una moneda, la moneda o está cara o está en sello. Y por eso es que se ocupa para representar un poquitito la superposición una moneda mientras está girando en el aire. Porque yo les hago la pregunta, ¿esa moneda está girando, está en cara o está en sello? Mientras está dando vueltas es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir con esa partícula una vez que la tomemos en nuestra mano. Podríamos decir que está en ambos estados a la vez hasta el momento en que yo la tome o que caiga sobre una superficie y entonces con 50% de probabilidad yo voy a obtener una cara o con 50% de probabilidades voy a obtener un sello. Eso es lo mismo que ocurre con el qubit. El qubit es una partícula cuántica que es la base de la computación cuántica. Se llama qubit porque es el quantum bit, es el equivalente al bit de la computación tradicional. Y si bien en el bit tenemos solamente dos estados posibles, el 0 y el 1, el qubit puede estar en 0, puede estar en 1, es decir, puede tener el mismo comportamiento de un bit, pero también puede estar en infinitos estados intermedios que son una superposición de 0 y de 1 al mismo tiempo. Es decir, nosotros podríamos tener
una partícula tanto en 0 como en 1 a la vez, con una cierta probabilidad cada uno. Suena un poco contraintuitivo, pero lo que permite esto es que las partículas cuánticas o la computación cuántica pueda explorar en paralelo soluciones al mismo tiempo, más de una solución o varias soluciones. ¿Cómo se vería esto? Veamos cómo recorre un bit un laberinto. Si se fijan, va solamente por un camino y se devuelve cuando choca con un espacio por donde no puede seguir avanzando. Veamos cómo lo hace un qubit. Recuerden que el qubit puede explorar múltiples soluciones a la vez, por lo tanto va a estar recorriéndolo por capilaridad. Fíjense que se ramifica. Esa es la diferencia en el funcionamiento cuando hablamos de superposición en particular. Somos capaces de mirar el espectro de soluciones con un tipo de paralelismo que nos permite encontrar más soluciones a la vez, o más rápido una solución que puede ser más compleja. Otra de las propiedades que tiene mucho que ver con la anterior es la medición. Como yo les comentaba, yo puedo tener el qubit en un estado de superposición que va a tener ceros y unos en paralelo, ¿cierto? Lo que ocurre es que cuando yo mido el qubit, que para medirlo basta con observarlo, ¿cierto? Observar en general se refiere con medir la energía que tiene, el estado va a colapsar. Es equivalente a cuando yo tomo la moneda en mi mano. Cuando yo tomo la moneda en mi mano, la moneda deja de estar en un estado de superposición y ahora tengo cara o tengo sello, no hay más. Lo mismo ocurre con el qubit. No importa el estado en el que esté, cuando yo la mido va a colapsar a un estado clásico, que es este 0 o este 1, ¿vale? Esta es una segunda propiedad que es muy importante, porque junto con la última propiedad que les voy a mostrar es lo que construye la base para los QKD, como el algoritmo más conocido de QKD. La tercera propiedad es el entrelazamiento. Este también se ocupa para algunos algoritmos de criptografía cuántica y como pueden ver, lo que ocurre es, yo tomo dos partículas, las conecto entre sí, normalmente se genera con un choque o con algún tipo de generación de energía, pero los ejemplos, por ejemplo los chinos que mandaron partículas entrelazadas, lo que hicieron fue hacerlas chocar y quedan con un vínculo invisible, al que Einstein llamaba spooky science o acción tenebrosa, porque no se sabe bien por qué. Hay toda una discusión filosófica respecto de muchas de estas propiedades que hay en la mecánica cuántica, pero los qubits quedan entrelazados ya sea directa o indirectamente, con una correlación directa o indirecta. Es decir, puede ocurrir lo que ocurre acá, que cuando yo mido uno, el otro colapsa al estado inverso, o bien podría ocurrir que ambos, cuando yo mida uno, el otro también colapse al mismo estado. Va a depender de cómo yo defina el entrelazamiento. La particularidad que tiene es que no importa la distancia a la que estén estas partículas, el colapso o la acción que yo tome sobre uno va a afectar a la otra partícula de manera instantánea. Esto fue verificado por un equipo de científicos chinos que tomaron una partícula con otra, las entrelazaron, lanzaron una de estas partículas al espacio, a un satélite, hicieron colapsar una de las partículas acá y la otra colapsó de manera instantánea. Ni siquiera depende del límite que tiene la velocidad de la luz, por ende no es que se esté transmitiendo ni por radiofrecuencia, ni por luz, ni por nada. Es una propiedad que ocurre de manera instantánea. Esta también se ocupa en uno de los algoritmos de criptografía que fue desarrollado el año 91, pero no lo vamos a mencionar ahora. Sí es importante conocerla, porque se utiliza mucho en los algoritmos de computación cuántica. Y la última, esta quizás es la menos contraintuitiva de todas, pero es muy importante y es muy base para la criptografía cuántica, es la de no clonación. Si yo tengo una partícula cuántica en un estado de superposición, no existe manera alguna de clonar ese estado. Yo puedo generar ciertas operaciones que van a lograr que otra partícula cuántica tenga el mismo estado, pero tengo que hacer una serie de operaciones, pero no puedo clonarlo. Y eso significa que cuando hay un fotón que está viajando, yo no puedo copiar la información que tiene ese fotón, electrón, átomo o lo que fuera. Por ende, si es que yo trato de sacarle información a una partícula cuántica que va viajando, la voy a observar y va a colapsar y se va a perder su estado cuántico de superposición
va a colapsar un estado clásico. Y eso es súper importante y es base para la seguridad que se tiene con los algoritmos de criptografía cuántica. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, por un lado, y no lo vamos a mencionar ahora porque el foco de esta presentación es ciberseguridad, ¿cierto? Hay muchos algoritmos de quantum machine learning, de optimización, etcétera. Hay algoritmos de búsqueda que utilizan estas propiedades en circuitos cuánticos. Se les llama circuitos porque normalmente se representan como circuitos al igual que la computación tradicional, con puertas en el nivel más básico, assembler. Sin embargo, hay un algoritmo en particular que en lugar de traernos beneficios, o además de traernos beneficios, nos trae un problema, y es que rompe la criptografía actual. Y ese algoritmo es el algoritmo de Shor. La criptografía actual, cuando ustedes se meten a internet, dice HTTPS y aparece un candadito. ¿Lo han visto? O cuando se meten a WhatsApp y dice los datos viajan encriptados de punta a punta. ¿Lo han visto? Ocupan RSA o Diffie-Hellman. Son los dos algoritmos clásicos de criptografía o de intercambio de claves que se ocupan hoy en día. ¿Cómo funcionan los algoritmos de criptografía? Tienen un problema matemático difícil que es muy fácil de resolver en un sentido, pero muy difícil de resolver en el otro. ¿Qué quiere decir eso? Y ahora les voy a mostrar. Si yo les digo 21 es la multiplicación de dos números primos, ustedes se van a demorar medio segundo en decirme esos dos primos son 7 por 3. ¿Cierto? Ese es el problema difícil que hay detrás de RSA. Y ustedes me van a decir, pero esto no es difícil. Claro, es muy fácil multiplicar 3 por 7, no es tan fácil partir de 21 y saber que 21 es lo mismo que 7 por 3. No me creen, ¿cierto? Vamos a otro semiprimo. Ese también es la multiplicación de dos números primos. ¿Sabrían decirme cuáles son los dos números primos que yo multipliqué? No, un poquito más difícil. Pero si yo les pido que multipliquen 761 por 647, probablemente cualquier persona de la sala con un papel y un lápiz lo puede hacer, ¿sí o no? Es decir, la multiplicación de números primos es muy fácil de hacer, sin embargo, la factorización del número primo resultante es muy compleja. Ese es el problema difícil que hay detrás de RSA. Y hay un montón de otros problemas difíciles que se ocupan en criptografía, como por ejemplo el cálculo de puntos sobre una curva elíptica, isogenias, reticulados, álgebra lineal, y hay varios problemas difíciles que se ocupan, pero la gracia de RSA y de curvas elípticas es que son muy livianos como problemas. Son matemáticas muy simples en el sentido hacia acá, multiplicar dos números o calcular dos puntos sobre una curva elíptica es muy fácil. Por ende, es muy rápido ejecutarlos en cualquier dispositivo. Y la dificultad que hay cuando queremos resolver esto es qué problema matemático podemos usar para que no sea fácil de descifrar con algún algoritmo existente, pero que resuelva este problema rápidamente. El algoritmo de Shor desafortunadamente hace esto que yo le estaba mostrando. Si yo le entrego ese número, el algoritmo de Shor en un tiempo más que razonable va a decirme cuáles son los dos números que yo multipliqué. Ese es el problema que trae el algoritmo de Shor. Entonces, el algoritmo de Shor se ve súper feo. Esos son los circuitos, ocupa una transformada de Fourier cuántica inversa y algunas compuertas unitarias, varios qubits, etc. Pero fue diseñado o desarrollado en 1994. Es decir, el problema de RSA o romper RSA está resuelto desde 1994, imagínense. Entonces, ¿por qué todavía seguimos usando RSA? Ahí entra el Q-Day. ¿Qué es lo que pasa con el Q-Day? El Q-Day se llama al día en que va a existir el computador cuántico lo suficientemente potente como para poder romper RSA para el tamaño de números con el que trabaja RSA. ¿Cuándo va a pasar eso? Existen un montón de proyecciones y van cambiando todos los años, pero esto es más o menos lo más reciente. Es una encuesta de opinión que le hicieron a 36 expertos en el área tanto de ciberseguridad como de cuántica, en el que tratan de plantear escenarios optimistas y pesimistas de cuándo va a existir un computador cuántico lo suficientemente potente como para romper la criptografía. Y arman esta como área en que abajo están los más pesimistas, arriba están los más optimistas.
Y las proyecciones dicen que difícilmente antes del 2028 existe este computador. Yo diría que muy difícilmente antes del 2028. Ojo, que solo quedan 3 años para eso, pero bueno. Y muy probablemente para el año 2040. Es decir, el año 2040 probablemente ya exista el computador cuántico lo suficientemente potente como para romper toda la criptografía clásica con la que trabajamos hoy en día. Imagínense. Cualquier oportunidad en la que ustedes entran a su banco, ingresan su root y su clave, eso está encriptado con RSA o con Diffie-Hellman, no hay más. Es así. ¿Por qué? Porque así funciona HTTPS. En 15 años más, eso ya va a estar roto. Ustedes me pueden decir, falta un montón. Bueno, les voy a mostrar otra proyección antes de entrar en lo que viene, pero Gartner también tiene algunas proyecciones y lo ubica alrededor del año 2038. Fíjense que al final el último punto dice que todo lo que es RSA va a ser craqueado o roto. Ustedes me van a decir, pero de aquí al 2038 falta mucho tiempo. La verdad es que ya hoy en día existen granjas en países, las más conocidas o lo más conocido es que están ubicados en China. Existen grandes granjas de almacenamiento de información. ¿Por qué? Porque probablemente el usuario y la clave para entrar a tu correo, para entrar a tu página del banco, no va a servir en 15 años más. Pero ¿qué pasa si yo intercepto la información clasificada de un gobierno, de instituciones gubernamentales, de instituciones de defensa? ¿Qué pasa si luego de descifrarlas de aquí a 10 años más? Probablemente me va a entregar información estratégica que es crítica y que me va a servir para entender cómo opera un país, aunque mucha de la información ya no sirva para saber lo que están haciendo en el momento. Por ende, eso ya está ocurriendo. Y por eso es que surge la necesidad de trabajar con otros tipos de seguridad, que es la seguridad cuántica y la seguridad post-cuántica. Allí quiero hacer un disclaimer, se le llama criptografía post-cuántica, seguridad post-cuántica, a los algoritmos clásicos, es decir, de computación tradicional que se podrían implementar, de hecho, que ya se están implementando hoy en sus celulares, sus computadores, cualquier dispositivo que tengan sin la necesidad de hardware adicional y que es resistente a ataques cuánticos o clásicos, ¿vale? Eso significa post-cuántico, en el fondo es quantum safe, ¿ya? Y la seguridad cuántica, por otro lado, requiere de dispositivos adicionales y ocupa propiedades cuánticas propiamente tal, fotones, partículas cuánticas, etc. Veamos primero cuál es la base de la criptografía. Esto es crítico. Lo primero que hay que entender es qué es lo que se rompe. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona la criptografía. Tenemos 2 puntos que se quieren comunicar y que en el centro lo que quieren es que el centro es donde está viajando la información, quieren que la información esté encriptada. ¿Qué es lo que hacen primero? Se ponen de acuerdo en la clave, ¿ya? Y cada uno va a tener una llavecita que le va a permitir encriptar y desencriptar la información que están transmitiendo. Y aparece el CUDEI. ¿Dónde ataca el CUDEI? Ataca ahí. Eso es lo que rompe. La clave con la que vamos a estar cifrando y descifrando, cuando aparezca el CUDEI yo voy a poder descifrarla antes de que se ocupe para encriptar. Por ende, si yo intercepto después el mensaje, voy a poder leerlo con facilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la criptografía postcuántica? Como yo les comentaba, los algoritmos criptográficos actuales son vulnerables a algoritmos de computación cuántica como el algoritmo de Shor. ¿Por qué? Porque ocupan matemáticas sencillas, como la multiplicación de números primos grandes. Y entonces salen algunas matemáticas complejas, aquí aparecen las isogenias, aparecen los reticulados, que son, imagínense, matrices muy grandes de polinomios muy grandes y de grados muy altos y cosas así como bien complicadas, que nos permiten hacer operaciones que tienen algunas cosas en común con la multiplicación de números primos y con las curvas elípticas, y que nos permiten generar claves de una manera relativamente rápida. Obviamente no son tan rápidos como RSA, no son tan rápidos como Diffie-Hellman, pero son suficientemente rápidos como para poder reemplazarlos y poder utilizarlos en el día a día. Y la gracia es que esto, si se fijan, está todo encuadrado en la infraestructura clásica existente. Es decir, no requiere que nosotros metamos ninguna pieza de hardware adicional, ni siquiera un poquito más de memoria RAM. Lo podemos implementar en radios de telecomunicaciones LoRa. Nosotros lo hemos implementado en los dispositivos más insólitos que se puedan imaginar. Cualquier cosa.
¿Y qué es lo que vendría haciendo PQC? Viene haciendo un escudo que evita que la aparición de estos nuevos algoritmos puedan romper la matemática con la que se trabaja. La alternativa, Quantum Key Distribution, es criptografía cuántica, es intercambio de claves cuántico propiamente tal. Una vez que yo tengo la clave, la encripción ocurre de manera clásica tradicional, con los algoritmos típicos, AES, SHA, etc. ¿Qué es lo que se hace? Se mandan fotones de un lado a otro, o bien hay una fuente de fotones en el centro, y vamos verificando que los fotones sean coherentes entre ambos puntos, dadas ciertas propiedades. ¿Cuál es la gracia? Que y se validan ciertas cosas de la información por un canal clásico. Es decir, yo tengo dos puntos, pongo un dispositivo de QKD que es capaz de generar fotones únicos y de recibir fotones únicos, y los conecto por un canal cuántico, que tiene que ser láser o fibra óptica. Aquí ya es un poquito más complicado, ¿cierto? Porque a un celular no le puedo poner fibra óptica, o no los puedo tener siempre conectados por láser. Por ende, esto no lo podríamos poner en un celular, al menos hoy en día. Pero sí lo podríamos poner entre dos servidores. Yo puedo tener dos servidores, les pongo un dispositivo QKD y los conecto por fibra óptica. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Van a estar comunicando y enviando fotones. Y por otro lado, tengo un canal que no es cuántico, que es clásico, donde se hacen algunas validaciones de información para asegurarnos que nadie interceptó la información que compartimos y usarla como clave de encriptación. Aquí hay un esquema. No son tan sencillos los algoritmos, por ende tratamos de hacerlo lo más sencillo posible para hacerlos digeribles. Pero tenemos normalmente cuando hablamos de criptografía tenemos a Alice y a Bob. El punto A y el punto B que quieren comunicarse entre ellos. Y tenemos a Eva, que está haciendo eavesdropping o está tratando de escuchar, interceptando el canal de comunicación. ¿Vale? Esos son los tres nombres que se usan. Alicia le va a estar mandando fotones a Bob. Este es el algoritmo, el protocolo BB84. BB por las iniciales de los desarrolladores, 84 por el año en que se desarrolló. Esto incluso más antiguo que el algoritmo de Shor. Como concepto existe hace muchísimos años. Solo que recién se está pudiendo implementar hace alrededor de 5 o 10 años. Están existiendo las máquinas capaces de implementarlo en la realidad. Eso es más como dato freak. ¿Qué hace Alicia? Alicia manda un fotón que está polarizado. Puede estar en vertical o puede estar en diagonal. Eso es todo. Y Bob, al otro lado, también va a elegir al azar si lo va a leer en vertical o en diagonal. ¿Qué van a hacer después? Van a comparar. Usamos, por el canal clásico, van a decir, ¿ocupamos la misma base o no? ¿Ocupamos el mismo filtro? Si los dos ocuparon diagonal o los dos ocuparon vertical, van a considerar esa información. Todos en los que ocuparon información con filtros diferentes se descarta. Y se van a quedar con un montón de ceros y de unos en que los dos debieran tener la misma información. Y van a comparar algunos. Van a decir, tomemos la mitad de estos ceros y unos que nos quedaron y comparémoslos. Porque vamos a tener una tasa de error. Y esa tasa de error no puede ser más del 5%. Si es más del 5%, hay alguien que está escuchando. Así de simple. ¿Por qué? Porque como les mencionaba yo, si es que aparece Eva, que está tratando de interpretar lo que está mandando Alicia y reenviárselo a Bob, no va a poder clonar el estado del fotón, por ende no va a saber si es que iba en diagonal o en vertical, ni en qué sentido tampoco. Va a tratar de replicarlo, no va a poder clonarlo, entonces va a tener que escucharlo. Cuando lo escuche, lo va a colapsar y va a tener que replicarlo. Y cuando lo replique va a mandar cualquier cosa, porque lo va a tener que adivinar al azar. ¿Qué va a pasar? Que Bob va a recibir mucha información inconsistente. Cuando compare con Alicia, la información no va a coincidir. Se van a encontrar con un error que está en torno al 25%. Y entre un 5 y un 25 hay un salto enorme. Y automáticamente van a saber que alguien lo escuchó. ¿Y qué dicen entonces? Chao con la clave. Esta no la usó. Hagamos otra. Y mientras tengan un error que esté sobre el 5%, hasta un 10% podría ser aceptable, van a trabajar con esas claves, pero si es que llegan a tener un error de un 25%, la descartan. Simple, ¿no? Estos son los protocolos de criptografía cuántica. ¿Cuál es el problema y qué es lo que dicen las organizaciones internacionales como el NIST de Estados Unidos? Se requieren demasiadas modificaciones de hardware para poder implementar este tipo de protocolos. Entonces, la recomendación que hace NIST es
Implementemos protocolos postcuánticos que son de computación clásica y trabajemos con ellos hasta que exista la infraestructura necesaria. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto? Y con esto termino. Construimos un protocolo de criptografía postcuántico que ocupa 2 capas de matemáticas complejas, no solo una. Eso, ¿cuál es la gracia que tiene? Que si aparece un algoritmo como el de Shor que rompe una de estas 2 capas matemáticas, todavía queda otra capa de matemáticas que protege la información de cualquier interceptación o de cualquier de alguien que logra captar la clave y descifrarla, ¿cierto? Y nos da tiempo para reaccionar y modificar la manera en la que estamos encriptando. 100% hecho en Chile. Buscamos algunos hackers que pudieran probar romper el protocolo. Lamentablemente no existen hackers que lo hagan. Y tuvimos que romperlo nosotros mismos. Este es un servidor con 60.000 GPU y 256 CPU, trabajando al 100% de su capacidad para romper el protocolo. Y no pudimos superar números de más de 109 bits. Es lo máximo a lo que hemos llegado. Por cada bit adicional tenemos que duplicar la RAM, que ya está en 1 tera. Entonces tuvimos que proyectar. ¿Y qué es lo que dice la proyección? Que en romper los 512 bits, que es con lo que trabaja nuestro protocolo, nos demoraríamos 5 millones de años. Y eso es solo para una de las capas de matemáticas. La otra todavía la estamos intentando romper. Eso es todo. Muchas gracias. Aplauso para Javiera Canales por esa interesante exposición, desafíos y soluciones frente al Q-Day, de sesiones cuánticas y postcuánticas.